¿Qué es lo primero que tiene que tener el paciente? ¿De dónde viene la palabra desconocido? ¿Por qué fiebre de origen desconocido? Sin causa aparente. ¿Qué más? Acá lo que puede ser importante es el tiempo. Si tiene fiebre poco aparente, más de 7 días, eso se llama fiebre de origen desconocido. Puede que tenga fiebre de 1 o 2 días. Y al tercer día empieza con los mocos, ya no es FOD, ¿cierto? ¿Qué tal tiene fiebre un día y al día siguiente tiene diarrea? No es FOD, es una infección intestinal. ¿Qué tal tiene fiebre y después de 3-4 días tiene molestias urinarias y tiene infección urinaria? Tampoco es FOD, no entra en la clasificación. Para que yo diga FOD, tiene que ser un paciente que tenga fiebre 7 días o más, pero sin causa aparente, o sea, sin ningún foco aparente. ¿Ok? Brevemente sano, ¿ya? Entonces, de eso trata esta clase. Vamos a ver algunos conceptos antiguos y conceptos actuales. Algunos conceptos antiguos definen como fiebre de origen desconocido a fiebre mayor de 38.3 grados documentada en varias ocasiones. Duración de la fiebre por más de 3 semanas, ese es un concepto antiguo, más de 3 semanas, o sea, más de 21 días. El diagnóstico etiológico es desconocido después de 1 semana de estudio hospitalario. O sea, paciente que se hospitalice y después de hacerle muchos exámenes o estudios hospitalarios, no se sabe cuál es la causa. También esa era una forma de hacer un concepto de fiebre de origen desconocido. Durac y Straight en el 91 indican que fiebre de origen desconocido indican que es suficiente indicar la falta de diagnóstico por al menos 3 visitas en la consulta o 3 días de hospitalización. Bastante subjetivos, ¿no? Porque puede que venga a una consulta y no encuentro nada, no puedo decir que sea fiebre de origen desconocido. Muchas veces los papás traen a la consulta o a la emergencia a sus niños porque tienen fiebre, ¿ok? Y se desesperan porque creen que la fiebre es un signo de emergencia o de alarma. Pero eso no es tan cierto en realidad. ¿Cuándo me asustaría? Cuando mi hijo tiene pues fiebre 3, 4, 5, 6, 7 días y no tiene nada. Ahí me preocupo. ¿Sí o no? Pero el papá se preocupa porque tiene fiebre de inicio súbito o fiebre de causa aguda. Y eso no es el diagnóstico. La definición clásica de FOD era aquella que decía fiebre con un paciente con temperatura más de 38.3 grados centígrados, con duración más de 3 semanas y evaluado al menos en 3 visitas ambulatorias o 3 días hospitalarios, sin foco aparente. Las etiologías más comunes eran las causas infecciosas, malignidad, enfermedad vascular del colágeno, entre otras. Fiebre de origen desconocido nosocomial, en inmunodeficiente y asociada a VIH. Son conceptos antiguos, ¿ok? Por ejemplo, en el inmunodeficiente, que el paciente, digamos, tenga VIH y tenga fiebre más de 38 con un recuento de neutrófilos menos de 500 por milímetro cúbico y al menos evaluado en 3 días, también podría ser un FOD. Pero estos conceptos son antiguos, ¿ya? Ninguno ya está ahorita en vigencia, ¿ok? Entonces esto es para que conozcan que así se clasificaba antes al FOD. Hoy en día ya podemos definir como FOD, actualmente, es la fiebre de origen desconocido, es aquella que persiste más de 1 semana, ya que este es el tiempo en el que la fiebre de origen viral se atenúa por lo general. Entonces, el punto va a ser 7 días. Algunos conceptos, incluso hoy en día, a veces hablan de 5 días, pero nosotros tomamos como cuenta 7 días, ¿ya? Paciente con 7 días de fiebre sin foco aparente es FOD. Otra forma de darnos cuenta que estamos ante fiebre de origen desconocido es, como si yo les dijera lo siguiente. Fiebre de origen desconocido está producida por una enfermedad común de presentación poco común. ¿Cómo es eso, doctor? A ver, por ejemplo, enfermedades comunes, como la tuberculosis. ¿Cuál es lo más clásico de la tuberculosis? ¿Qué es lo que más nos han enseñado? Que el niño tiene cuadro respiratorio, tiene tos, tiene baja de peso, tiene TB positivo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero hay casos en los que, por ejemplo, el niño tiene tuberculosis, pero no tiene nada de eso. Tiene fiebre, malestar, marcadores positivos, pero nada más, o sea, no hay otra cosa. Y haciendo los estudios posteriormente a estos, ya llegamos al diagnóstico de que es, digamos, tuberculosis. Entonces, es una enfermedad común, pero de presentación poco común. Acá vienen las colagenopatías, las enfermedades reumatológicas, hasta las enfermedades neoplásicas.
pueden debutar con fiebre, malestar de varios días y terminando siendo enfermedades neoplásicas, ¿ok? Entonces, fiebre de origen desconocido es una enfermedad de causa común, pero de presentación poco común, ¿ya? Más o menos, ¿ok? Muy bien. Entonces, en epidemiología vamos a ver que en la mayoría de las series la duración media de la fiebre oscila en un promedio entre 15 y 30 días. En la mayoría de las series hay un predominio masculino. La fiebre de origen desconocido representa el 0.5 a 3% de las hospitalizaciones pediátricas. Nosotros en el hospital tenemos cada cierto tiempo pacientes hospitalizados con el diagnóstico de FOD y entran básicamente para hacer ese estudio, ¿ok? Ojo, de los pacientes que entran con FOD, el 30% de esos pacientes muchas veces se quedan sin diagnóstico porque nunca se llega a saber cuál es la causa, pero la fiebre se autolimita, la fiebre desaparece. Y otros, la fiebre persiste por mucho más tiempo, pero no les afecta su vida diaria, cotidiana. O sea, me refiero a que siguen haciendo sus actividades normales, comen, juegan, duermen, pero la fiebre les dura más tiempo. Pero en algún momento deja de hacer fiebre. Ojo, el 30% de esos pacientes que tienen FOD o que son hospitalizados, a veces no se llega a saber la causa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dice, no, así, los casos de FOD de origen no infeccioso presentan en general una duración más larga que las de origen infeccioso. Una FOD de origen no infeccioso podría ser una causa reumatoidea, una causa inmunológica, una causa podría ser de colagenopatías, no lo sé, ¿no? La edad media de los niños con etiología infecciosa se sitúa en torno a los 6.5 años. Los niños que hospitalizamos por FOD están en ese rango de edad, entre 6 y 7 años de edad. Esos son los niños que tienen FOD. Y los de causa no infecciosa, más o menos a los 9 años, un promedio de edad, ¿no? Aproximadamente la mitad de los niños hospitalizados por FOD son menores de 6 años y el grado de fiebre no está relacionado con el diagnóstico ni con el pronóstico. Alguien puede decir, si tiene más fiebre es más grave, si tiene menos fiebre es menos grave, eso no existe en el FOD. En el FOD solamente te dicen que el paciente tiene fiebre sin foco aparente, nada más, eso es todo lo que nos dicen. ¿Ya? En la etiología vamos a ver que las enfermedades infecciosas constituyen la primera causa de origen, de fiebre de origen desconocida. Cuando nosotros hospitalizamos un paciente con FOD, lo primero que hacemos es pedirle una batería de exámenes para descartar causa infecciosa. ¿Qué cosa pedirían? ¿Qué exámenes pedirías para descartar una causa infecciosa? Un hemograma. ¿Qué más pedirías? Un PCR. ¿Qué más pedirías? Procalcitonina. ¿Qué más pedirías? Estamos hablando de causa infecciosa. Una radiografía para tratar de una neumonía, transaminasas, ¿qué más pedirías? Un examen de orina, un BSG, PCR, las también. Cultivos. Es importante los cultivos. Recuerden que antes de empezar un antibiótico, en estos casos de esos pacientes, si la causa es infecciosa, deberíamos pedirles cultivos. En algún momento, yo veía, por ejemplo, cuando hacía la residencia, pasó que teníamos pacientes con fiebre de origen desconocido y como todo era negativo, un médico dijo, bueno, si todo es negativo, le empezaremos a estresar, veremos cómo va. Entonces le empiezan antibiótico y pasaban 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 días y no se sabía la causa y el niño seguía haciendo fiebre. Si la causa era reumatológica o no infecciosa, nunca hubiera solucionado ese cuadro. Claro, en algún momento dejó de hacer fiebre, pero tampoco determinamos cuál era la causa. Entonces, lo que se recomienda es, antes de empezar un antibiótico, antes de pensar que la causa es infecciosa, cultiva a tu pacientito, pídele cultivos, porque por ahí te puede salir algún germen. Por ejemplo, urocultivo. ¿Qué más le pediría? Cultivo de saliva, ya lo he escuchado, cultivo de saliva. Diríamos cultivo de secreciones, ya está, cultivo de secreciones. Secreción salival, secreción vaginal, puede ser, de repente tiene ahí una vaginosis o algo. ¿Qué otro cultivo? Coprocultivo, cultivo en heces. ¿Qué otro cultivo? Hemocultivo, cultivos en sangre, hemocultivos, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Qué otro examen más le pedirías para descartar causa infecciosa?
punción lumbar, porque puede ser una meningitis, ¿por qué no? ¿Qué más le pedirías? Causas infecciosas. Recuerden que las causas infecciosas pueden ser virales o bacterianas. ¿Qué más le pediríamos? ¿Perdón? No, ¿qué exámenes le pedirías? Examen de orina ya lo han dicho. Hay un examen que se llama TORCH, ¿no es cierto? Le pido TORCH, le pido para citomegalovirus, le puedo pedir para adenovirus, cultivos de secreción faríngea, cultivos de secreción salival. ¿Qué más pediríamos? Tomografías. ¿Por qué no piden tomografías? Pueden pedir tomografías. ¿Qué más piden? ¿Qué tal tiene un absceso cerebral? ¿Cómo nos damos cuenta? Con una tomografía, porque la radiografía no nos va a decir, ¿no es cierto? Resonancia magnética. ¿Qué más le pedirías? Una ecografía. ¿Por qué no una simple ecografía? O sea, se dan cuenta que ustedes todo lo que están pidiendo son instrumentos que nos están tratando de ayudar a saber la probable causa, ¿no es cierto? Básicamente. Fíjense que el 30% de los casos no llega a conocerse el origen de la fiebre. Se autolimita y se resuelve sin repercusiones. Muchos niños que tienen FOD, pasa el FOD y es como si nunca hubieran tenido FOD. O sea, nunca se supo qué tuvieron, y hacen su vida normal. 70% restante, la causa infecciosa supone el 38%. Puede ser viral, bacteriana, por hongos, por parásitos, por lo que tú quieras, pero infecciosa. Las enfermedades autoinmunes, un 13%, y el 6% de los casos, alguna patología maligna. No sé, pues se me ocurre un tumor de Wilms, un cuadro de una leucemia u otra cosa maligna, ¿no es cierto? Entonces, más o menos así enfocamos a los pacientes que tienen fiebre de origen desconocido, ya se voy a apuntar. Si yo les digo, tengo un niño con fiebre de origen desconocido, ¿en qué causa piensan de inmediato? ¿Qué cosa quieren descartar primero? ¿Descartarán algo maligno? ¿Descartarán algo autoinmune o algo infeccioso? Infeccioso a la cabeza, porque fíjense, 38% de estos casos son de causa infecciosa. Inmunológicas o autoinmunes un 13% y malignas un 6%. Es raro un niño con FOD que tenga causa maligna. Fíjense que estamos diciendo que el FOD tiene una prevalencia entre 0.5 y 3% de las hospitalizaciones. De ese 0.5-3%, solo el 6% de eso podría ser de causa maligna, o sea, cada vez más pequeñito, ¿no es cierto? Eso es importante, ¿ya? La incidencia de casos de fiebre ya prolongada disminuye a medida que aumenta la edad. Quiere decir que los cuadros de FOD van a ser pues en esa edad, entre los 6 y 9 años de edad. Niños de 10, 11, 12, 13 años ya se va alejando, ya no es tan frecuente la fiebre de origen desconocida. Existe una relación entre la edad y la etiología. Dice, escuchen, a menor edad, más probable que sea infeccioso. A mayor edad, más probable que sea autoinmune o tumoral. O sea, en los niños más pequeños, pienso en causas infecciosas. En los niños un poco más grandes, pienso en algo autoinmune, o puede ser una enfermedad de conectivopatías tumoral o inflamatoria intestinal. ¿Me entienden? Entonces, más o menos así, para que tengan idea. En las causas de fiebre de origen desconocido según la edad, vamos a ver, en niños menores de 1 año, 43% son de causa infecciosa. Las enfermedades inflamatorias muy raras y las neoplásicas más raras todavía, en los menores de 1 año. En los niños de 1 a 5 años, son niños que están en la edad preescolar, fíjense, la casuística de cuadros infecciosos es el 40%. La probabilidad de que sea inflamatorio ya sube un poquito, ya no es raro, sino sube a un 13%. Y la probabilidad de que sea una causa neoplásica entre un 3 y un 8%. Ahora, en los niños mayores de 5 años, en los más grandecitos, 28% son de causa infecciosa y 17% causas inflamatorias y un 3 a 8% todavía como neoplásicas. Siempre vamos a pensar las neoplásicas, las más raras, ¿ok? Las más raras.
30% de las causas nunca son identificables. Dentro de las causas infecciosas de FOD, dijimos que pueden ser varios, ¿no? Por ejemplo, las de causa viral, por ejemplo, el citomegalovirus, el virus del herpes virus, el virus del Epstein-Barr, el VIH y el virus hepatotropos, o sea, virus que tienen predilección por alguna, a nivel del hígado, ¿no? Como por ejemplo del virus de la hepatitis tipo A, tipo B, entre otras. Entonces, fíjense que la causa viral, miren, están ahí, son esos virus los más frecuentes. Y en las bacterianas, miren todo lo que tenemos, abscesos intraabdominales, cuadros de artritis, Bartonella henselae. ¿Esa es producida por qué? Arañazo de gato. El gato no puede producir. A veces están buscando, hay una causa de fiebre, no se dan cuenta que ha tenido un arañazo de gato. Revisando al paciente, examinando la historia clínica, ven sus manos con arañazos del gato, presencia de ganglios o adenopatías, fiebre, malestar, arañazo de gato. Esa es producida por la Bartonella henselae. Brucelosis, clamidia, cuadros de endocarditis. ¿Por qué no una endocarditis puede producir una fiebre de origen desconocido? Si alguien que ausculta y se le pasa ese soplo que puede presentar, o no le hacen una ecocardio y ven vegetaciones retrovalvulares, se les pasa el diagnóstico de endocarditis bacteriana. ¿Y el tratamiento cuál es de la endocarditis? Los que no han hecho cardio. Antibióticos, pero antibióticos se dará 5 días, 7, 21, 36, 40 y tantos días, ¿no? Son antibióticos prolongados, que 21 días o más todavía pueden recibir, a veces hasta meses. Fiebre Q, infecciones del tracto urinario, leptospirosis, mastoiditis. A veces no se dan cuenta, fiebre de origen desconocido. Alguien le toca la parte de la mastoides y le duele. Le revisan el oído, tenía una otitis, que se sanó, pero se complicó a una mastoiditis. Micobacterias atípicas como micoplasma, clamidia, osteomielitis. Alguna vez tuvimos una paciente que tuvo una lesión en el pie y de ahí pasó a una osteomielitis, porque la bacteria entró de la parte más superficial de la piel hasta el hueso mismo, produciendo una osteomielitis. Las osteomielitis, por si acaso, se curan con tratamiento antibiótico, pero son prolongados, 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, mucho tiempo. Sinusitis, por ejemplo, si no le hago una radiografía de Waters para ver los senos paranasales, los senos frontales, ¿cómo podría diagnosticar sinusitis? Se me pasa, entonces quedaría sin diagnóstico. Tularemias, tuberculosis, entre otras. De causas fúngicas, como por ejemplo blastomicosis, coccidioidomicosis, histoplasmosis. De causas parasitarias, como la larva migrans visceral, leishmaniasis, paludismo, toxoplasma, malaria, ¿no? Entre otros. Entonces, fíjense que de las causas infecciosas dijimos, ¿no es cierto?, es la más frecuente. Tenemos que hacer un descarte de todas estas enfermedades. Y para hacer ese descarte, ¿qué necesito? Exámenes, cultivos, radiografías. Puedo pedir estudios bioquímicos para ver citomegalovirus, TORCH, toxoplasma, entre otras cosas, ¿no? Perdón. Aló, sí, aló. Ya, míralo al consultorio. Ya, mándenle un mensajito, mándenle un mensaje y le envío, por favor, el número para que se comunique. Un mensaje de WhatsApp. ¿WhatsApp? Ya, gracias. A veces lo regresas, un momento. ¿No es cierto? Entonces se le pide toda esa batería de exámenes, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tienes que descartar, tratar de ver la causa. Pero a pesar de hacerle todos los exámenes, chicos, puede ser el caso que el paciente todo salga negativo. Puede salir todo negativo y nunca se sabe la causa. Ya está, ahora sí. Ya, entonces esas son las de causa infecciosa.
No, perdón. Esas son las causas infecciosas. Ahora, las no infecciosas. Tenemos, por ejemplo, las enfermedades reumatológicas, como la artritis idiopática juvenil, la dermatomiositis, enfermedad de Kawasaki, enfermedad mixta del tejido conectivo, lupus eritematoso sistémico. Muchos niños en pediatría vienen, por ejemplo, por cuadros al principio inflamatorios o de fiebre, y cuando se les hace una biopsia renal o se les hace estudios reumatológicos, diagnosticamos enfermedad de lupus eritematoso sistémico o nefropatías lúpicas. El lupus y el riñón pueden estar de la mano. Hay lesiones reumatológicas que afectan el riñón, eso se llama nefropatía lúpica. También tenemos ese tipo de pacientes en el hospital. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Después de haber hecho varios exámenes, porque nadie viene diciendo que, doctor, tengo lupus. No, nadie. Todos van a empezar con fiebre, con malestar. No hay una causa aparente, hacen estudios reumatológicos y pueden fallar el diagnóstico del paciente. Enfermedades neoplásicas como la enfermedad de Hodgkin, leucemias, linfoma no Hodgkin, neuroblastomas, síndromes mielodisplásicos, tumor de Wilms, misceláneas como enfermedad de Bessel, enfermedad inflamatoria intestinal, o también llamada esa la enfermedad de la que tiene inflamación en parches a nivel intestinal, ¿cómo se llama? El Crohn, displasias ectodérmicas, fiebre facticia, fiebre mediterránea, hipertiroidismo, histiocitosis, inmunodeficiencias, síndromes hematofagocíticos, sarcoidosis, tirotoxicosis. O sea, fíjense, un montón de enfermedades que pueden afectar al niño. Y nadie va a venir con un letrero que diga, oh, tengo tirotoxicosis, ¿no es cierto? Tienen que hacerle los exámenes, hacer las pruebas y poder hallar el probable diagnóstico. Determinando la etiología, dice, la realización de una historia clínica exhaustiva y de una exploración clínica minuciosa aporta datos suficientes que permiten llegar al diagnóstico y la etiología. Acá es importante, antes de pedir los exámenes, hacer una buena anamnesis. ¿Qué significa? Preguntar al paciente de dónde es, de dónde viene, hace cuánto empezó la enfermedad, qué signos y síntomas tenía, si alguien más en su familia tiene. Por ejemplo, si yo les digo, tengo un niño, por ejemplo, que viene con fiebre, ya, ¿qué más? ¿De dónde viene, señor? Yo soy de acá de Cusco, ya, pero mi hijo está con fiebre, doctor, hace 4 o 5 días. Ya, pero en estos últimos 5 o 4 días has viajado a algún sitio. No, doctor. Pero eso sí, hace 10, 15 días hemos estado de viaje en Iquitos. ¿Qué piensan ahí? Ah, Iquitos, bacán, buena zona. No, algo debe haber. A ver, al toque Iquitos, ya. Tengo que descartar malaria, tengo que descartar dengue, tengo que descartar paludismo. ¿Qué más tiene, señor? Se queja de dolores articulares y músculos, está con cansancio, malestar, fiebre. Ya, perfecto. Le hacen los primeros exámenes de rutina. ¿Cuáles son? Hemograma, PCR, glucosa, urea, creatinina, tiempo, coagulación, examen de orina y cultivos, todo sale negativo. Y alguien dice, oye, pero si viene de Iquitos, aunque sea cusqueño, ha viajado de Iquitos y ahora tiene dolor de barriga, está vomitando sangre, tiene manchas en la piel, un dengue hemorrágico grave. Hay que hacer pruebas para diagnosticar dengue. Se hace el NST1, la inmunoglobulina, entre otros, y sale positivo. Su diagnóstico nunca fue fiebre de origen desconocido, fue dengue. ¿Se dan cuenta, no? Pero parece que siempre la anamnesis. Por eso tienen que hacer, preguntar bien los signos y los síntomas, cómo empieza, cuándo empieza. Y para eso necesitas tener una persona, un informante que sepa informar. Si no sabe informar, usted tiene que sacarle como con cucharita, como al dedito. Ya les he dicho, a veces tú le preguntas a papá, señor, ¿por qué lo trae? Por fiebre, doctor. Ya, pero, ¿y cómo empezó esto? Mira, doctor, hace 2 años, hace 2 años, era el cumpleaños de mi suegra, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Y se festejó así, y ahí, y nos dieron comida, esto, bueno, ya, y señora, y mi hijo se cayó, y ¿tendrá algo que ver con ahora, doctor, con la caída hace 2 años con su fiebre de ahora? No, señora. Ay, ya perdiste un montón de tiempo, ¿no? Pero te divagaste. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Ir conduciendo tu anamnesis. Muy bien, señora, hace 2 años, pero ¿qué cree que tiene relevancia? Pues es que se golpeó la cabeza, tranquila. Esa no parece la causa. Vamos, digamos, hace un mes atrás, ¿cómo estaba? Normal. Hace 2 semanas, hace 1 semana, hace 4 o 5, y vas bajando poco a poco. Y ahí te dirá la mamá, doctor, hace 5 o 7 días ya no veía mal a mi mamá, ya tenía poco apetito, no orinaba, y para ahora está vomitando bastante, ya, perfecto.
¿Qué más? No, nada más, doctor. Ya, perfecto. Lo pasas a hospitalización, todo. Y a los 2 días, el niño empieza a tener las escleras amarillas, como el patito. ¿Qué piensan? Te dicen, no te pienses ya, no, dicen el lactante, tiene una. ¿Qué piensas en un niño de 3, 4 años que tenga los ojos amarillos, por ejemplo, con toda la historia de papá que dice que tiene fiebre, náuseas, vómitos, diarrea? Hemólisis, ya. ¿Qué? Hepatitis A. Tengo que descartar la hepatitis A. La hepatitis A les da ¿por qué les da hepatitis A a los niños? Por falta de higiene, por comer heces con el virus de la hepatitis A. No, todos están locos, ¿cómo va a comer heces? La hepatitis A da por comer heces o excremento con el virus de la hepatitis A. De una u otra forma, ese excremento, ese virus, llega a la boca del paciente y hace que se la infección totalmente. Doctor, ¿y por qué no hepatitis B? Porque la hepatitis B se transmite de forma sexual y por lo general los pacientes pediátricos no son sexualmente activos, ¿no es cierto? Tampoco voy a pensar en hepatitis ni C ni D. ¿Por qué? Porque no son probablemente ni siquiera nefrópatas, están expuestos a un sistema de diálisis, entre otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, el diagnóstico lo van dirigiendo de acuerdo a la anamnesis. Y lo otro importante es el examen físico. Cuando nosotros hacemos el examen físico de un niño con fiebre de origen desconocido, tienes que ver desde la punta del cabello hasta la punta del pie en forma ordenada. Revisar oídos, qué tal es una mastoiditis, qué tal es una otitis, a ver si hay dolor en la frente, en la cara, puede ser una sinusitis, puede ser que el paciente tenga un absceso periapical, al final tanta cosa y era su diente que está infectado con una caries, que tiene necrosis de la pulpa, no sé, de repente un absceso retrofaringio. Una vez, no sé si les comenté, nos presentan un paciente y dicen, hay un paciente que tiene las amígdalas muy hipertróficas, pero una sola amígdala hipertrófica. Bueno, a ver, vamos. Le vemos la garganta, abre la boca y una amígdala salía así, con una pelota grande y otra pequeñita. Pero no hay pus, no hay placas, tampoco está roja. Medio raro, ¿no? Eso es muy común, por ejemplo, en los abscesos retrofaringios. Le hacemos una tomografía y detrás de la faringe hay un absceso, una colección de pus. Y el dolor, la fiebre, todo no es por la amígdala. La amígdala ha sido desplazada por la pus que está detrás de la amígdala. ¿Se entiende? Entonces, eso también se puede ver si haces un examen físico adecuado. Un endocardio, escuchando si hay soplos, haciéndole un ecocardio, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, es importante el examen físico, ¿ya? El abordaje inicial adecuado, muchas veces en un contexto de la consulta de atención primaria, permitirá el diagnóstico temprano o la revisión hospitalaria dirigida si esta fuera necesaria. La reevaluación de la anamnesis y los signos exploratorios a lo largo del proceso de estudio del FOD puede resultar esencial. Me ha pasado alguna vez, cuando estamos pasando visita médica con los internos o residentes, doctor, ¿tiene FOD? ¿Y qué tenía? No tiene nada. ¿Lo has revisado? Sí, hace 3 días. Hace 3 días. ¿Y para hoy día? No, está igual con fiebre. ¿Le has revisado hoy día? No, doctor. Ya, perfecto. Revisamos de nuevo. Y empiezan a aparecer puntos o pápulas, pústulas, costras y vesículas en diferentes partes del cuerpo, en especial en zona genital. ¿Cuál sería el diagnóstico? Varicela. Entonces, claro, hace 2-3 días no tenía nada y para ahora está empezando ya la fase eruptiva de un cuadro viral que podría ser una varicela. Pero ¿cómo me doy cuenta? Porque lo he revisado, porque le he revisado la zona genital. La varicela en los niños, cuando empieza, les empieza así: en la cabeza, unas pequeñas lesiones y también en zona genital. En el caso de los varones, cerca a los testículos, y en el caso de las mujeres, en la zona del pubis o los labios mayores. Ahí empiezan las primeras lesiones. Y son características, porque son pápulas, vesículas, pústulas y a veces hasta costras, ¿ok? La varicela tiene una característica que tiene lesiones pleomórficas. ¿Qué significa? En una sola parte de su espalda puede ser un puntito rojo, un punto con pus, puedes ver una placa y una costra en una sola zona. En la varicela no es que primero empiezan a salir puros puntitos, después puras vesículas, después pura costra. No, varía. Eso lo hace pleomórfico. Pero eso lo vemos en el examen físico, revisando al paciente.
¿Sí o no? Entonces, la revisión física del paciente hospitalizado por FOD debe ser diaria y debe ser exhaustiva, porque en algún momento algo tiene que aparecer, ¿ok? Y a la par, obviamente, haces tus exámenes. Fiebre de origen infeccioso, enfermedades, dicen, ¿no?, transmitidas por alimentos, agua. ¿Cuáles son los síntomas? Diarrea, náuseas, vómitos, puede ser como la hepatitis. Enfermedades infecciosas constituyen la primera causa de FOD en pediatría. Epstein-Barr como la principal infección responsable de FOD en niños inmunocompetentes, así como la fiebre tifoidea y la malaria en un contexto geográfico y socioeconómico. Gérmenes oportunistas en niños inmunodeprimidos, infecciones o de localización poco accesibles a la exploración rutinaria. La diseminación miliar es la principal forma clínica de presentación de la tuberculosis en el contexto de un FOD. Prueba de tuberculina puede ser negativa hasta en el 50% de los casos. Esto yo aprendí cuando hacía la residencia en el Hipólito Unanue, que es un hospital para tuberculosos. Cuando venía el niño le preguntaban al papá, ¿y usted tiene tuberculosis? Sí, doctor. ¿Quién más? Mi esposo. ¿Quién más? Todos mis hijos. Y él, no, él todavía no. Si toda la familia ha tenido tuberculosis y este niño viene por un cuadro infeccioso sin causa aparente, ¿en qué vas a pensar? En tuberculosis tienes que descartar primero, pues. ¿Sí o no? Es lo más lógico, ¿no? Si la tuberculosis es una enfermedad que es bastante contagiosa, tiene que ver con el hacinamiento, con la pobreza, con la falta de ventilación, con una alimentación inadecuada, entonces tengo que pensar primero en tuberculosis, pues. Por eso es importante el abordaje. Yo veía, por ejemplo, muchos niños que venían con diagnóstico de tuberculosis probable y le hacían el PPD y el PPD salía negativo. Pero ¿cómo, doctor? Si le han hecho PPD, es que el PPD no siempre sale positivo. Te puede salir un PPD negativo y estás ante un paciente con tuberculosis. Así de simple. ¿Ok? Ahora, a un lactante de 2 meses con tuberculosis, ¿cómo le dices que junte su esputo para poder mandar al laboratorio para que examinen, para que hagan su prueba de sensibilización, observación? ¿Cómo le harías? 2 meses, ¿ah? Ya, no va a ser tan mal. 8 meses. Ya no mal, ya un año, ya camina el niño. ¿Cómo le dices? Escupe este frasco para apuntar tus muestras para hacer tu estudio de vaciloscopía para descartar tuberculosis. ¿Qué le haces? ¿Le golpeas en la espalda? ¿Le golpeas sangre? ¿Qué haces? ¿Serio? Nada, serio. Recolectar su baba. O sea, con un palito iba sacando su babita. No, no es práctico. Sus heces. Pero yo quiero hacer el estudio de BK en esputo, no en heces. Puede ser un estudio de BK en heces, puedo hacer, pero yo necesito un estudio en esputo. Cuando son niños grandes me dicen, ¿no? Trata de toser y sale desde adentro para poder eliminar el esputo y hacer el estudio, ¿no es cierto? En los lactantes pequeños que no pueden expectorar, que no pueden escupir, se les canaliza una sonda nasogástrica en las mañanas, se le echa un poquito de cloruro de sodio como un lavadito y se absorbe. Y eso que absorbe lo manda a ese estudio. Así se hace la prueba para diagnosticar, digamos, estudios de vaciloscopía en lactantes menores que no pueden expectorar. Causas de fiebre de origen desconocido, infecciones generalizadas, digamos, causas más comunes, enfermedad por arañazo de gato. Ahí está lo que les decía, miren. La otra vez tuvimos en hospitalización una niña con arañazo de gato. Los chicos que han pasado visita médica conmigo han visto una niña que se hospitalizó porque el gato le había arañado en la mano, pero ella tenía una celulitis en la mano por infección, pero no la propia enfermedad de arañazo de gato, sino infección o celulitis por arañazo de gato. No había ganglios, nada, solamente había una celulitis. Malaria, salmonela, tuberculosis, infección viral. Ustedes saben que ahora hay tuberculosis pulmonar, tuberculosis renal, tuberculosis hepática, tuberculosis cerebral. Imagínense, ¿cómo es eso, doctor? La tuberculosis es una enfermedad caprichosa. Muchas veces no hace la fase pulmonar y puede dirigirse a cualquier parte del cuerpo. Alguna vez tuvimos un paciente con tuberculosis cerebral, en el cerebro había el granuloma tuberculoso y sus pulmones limpios. O sea, probablemente sí ha hecho una fase pulmonar, pero que no ha dejado huella ni rasgo, y normal ha pasado directo al cerebro. Ustedes cuando van al hospital a hacer sus prácticas, se exponen a bacilos de tuberculosis. Todos están expuestos.
pero no todos hacen ver la enfermedad. ¿Quién hace la enfermedad? El que tiene baja inmunidad, el que está propenso, el que no tiene las defensas adecuadas, ¿no es cierto? El que no se protege, o el que se expone más hacia los bacilos tuberculosos. Yo me acuerdo esa vez cuando yo terminé la residencia y era médico pediatra, me fui a trabajar al hospital del niño. Y trabajando en el hospital del niño, venía un paciente con probable tuberculosis. ¿Qué hacía mi jefe? Decía, como tú eres de Hipólito Unanue, vas a ir a revisar a ese pequeño. No, normal. Entonces, ¿qué hacía? No tenía miedo de ir a revisarlo, porque había visto muchos niños con tuberculosis, pero tenía que tener mi máscara N95 para empezar. No podía entrar con otra mascarilla. Tenía que entrar con un EPP adecuado y examinar al niño, preguntar a la mamá, revisar. A ver, un niño con tuberculosis, tú dile, abre la boca. Ay, qué bonito. Uy, entonces ya te pasó que el vacío, ¿no es cierto? Por los ojos, por la nariz, por la boca. Entonces, vas protegido. Pero aún así, chicos, había muchos médicos, muchos residentes que se contagiaban de tuberculosis. Ustedes van a ver, cuando hagan sus prácticas hospitalarias como internos, como residentes, siempre tienen que cuidarse. Piensen que cualquier paciente más inofensivo es potencialmente letal para ustedes si es que no se protegen o no se cuidan. Tienen que ser desconfiados. Usen su mascarilla, usen sus mandiles, sus guardapolvos, no estén andando con su ropa de casa, van a la práctica, van al hospital, a su casa a visitar a su abuela y su abuela se muere a los 3 meses. Ay, pobrecita, se murió la abuela. Tú los contagiabas, pero tú les tenías alguna neumonía intrahospitalaria o algo, la se va, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante, ¿ok? Causas menos comunes como brucelosis, leptospiras, causas raras, arbovirus, etcétera, etcétera. Infecciones localizadas como endocarditis, abscesos, infecciones hepáticas, entre otros. Causas de fiebre de origen desconocido en niños, hallazgos clínicos asociados que pueden no estar presentes, condiciones de hallazgos clínicos, examen y pruebas de laboratorio. Por ejemplo, el caso de brucelosis, ¿no? El patrón de la fiebre sostenida, el letargo, el dolor osteoarticular. Y esto es básicamente porque hay personas que están expuestas a animales o productos de origen animal como el queso, la leche no pasteurizadas, que son poco cocidas o crudas. Entonces ellos hacen brucelosis, ¿no? Doctor, no, a mí me gusta la carne, la parrilla es término medio. No, yo quiero sangre, doctor. Quiero que cuando morde la carne, que la carne diga mu. Ya, esa es causa de brucelosis. Entonces, es una carne que no está bien cocida. Al examen, ¿qué van a encontrar? Uveitis, hepatomegalia, esplenomegalia, ternura testicular o epidemia orquitis, entre otros. Pruebas de laboratorio, elevación de las aminotransferasas hepáticas, TGO, TGP elevadas, linfocitopenias y hemocultivos positivos. En el caso de la Bartonella Genselae o el arañazo de gato, el paciente va a tener quejas gastrointestinales, pero básicamente hay que ver la exposición a gatos. Doctor, diagnóstico probable arañazo de gato. Señora, ¿usted tiene gatos? No. ¿Alguna vez ha estado con un gato? Tampoco. ¿No te arañó un gato? Peor. ¿Y de dónde sale para arañazo de gato? No, es que me han enseñado así. No es así, ¿no es cierto? Por eso es importante la anamnesis, pues saber ante qué paciente está la exposición. Pero en el paciente con arañazo de gato puede tener linfadenopatías localizadas, o sea, aumento de los ganglios de la zona donde está afectada, hepatoesplenomegalia, lesiones papulares en sitio central, entre otros, y al hemograma, linfocitosis. Pueden encontrar eso, ¿no? En caso de esa enfermedad. En caso de leptospira, malaria, micobacterias, tuberculosis, entre otros. Fíjense, esta vamos a ver de tuberculosis, dice, ¿no? Tiene un patrón de fiebre intermitente, es una fiebre que aparece y desaparece, aparece y desaparece, aparece y desaparece. Exposición a viajes en zonas endémicas o contacto del viajero en áreas endémicas. Por ejemplo, Lima, para ser la capital, una ciudad muy bonita, muy grande, bien variada, pero se ve clarísimamente los cambios socioeconómicos. No es lo mismo pasear por San Isidro que pasear por el Cerro San Cosme. Pero están en la misma zona, pues están en Lima, están a 20 minutos, 15 minutos uno del otro, ¿no es cierto? Hay en ese Cerro San Cosme, ahí donde está el Agustino, donde está la zona esta de Santa Anita, por ahí, más gente de la sierra, gente que vive tugurizada. Claro, también hay más delincuencia, pero hay gente que vive más tugurizada, y los casos más graves de tuberculosis es de esa zona. ¿Dónde creen que están los multidrogos resistentes? En La Molina, en San Isidro, no puede, están en las zonas
más alejadas, más pobres, más descuidadas, y se nota clarísimo ese estrato social. Entonces, es importante ver en qué área estás, ¿no es cierto? Yo tenía, por ejemplo, alumnitos que eran internos de la Ricardo Palma. Venían al hospital con sus choferes, pues ellos no manejaban, el chofer lo traía en el carro. Venía el chofer, entraba y salía el internito, el chofer le abría la puerta hacia el internito. Salía a entrar, hacer sus rotaciones de pediatría. Yo entrando en la puerta con mi mochila, y por no tenía carta, lo veía. Hace sus prácticas el muchacho, miren, el Ricardo Palma, ya con su mascarilla, sus lentes, todo bien bacán, sus prácticas, ¿no? Y se expone también a ese tipo de enfermedades de pacientes, pero él sabe, por ejemplo, que tiene que cuidarse. Allá sabe a qué hospital están yendo, entonces se cuidan, piden sus EPPs, no te deceptan ver a un paciente si no tienen una máscara N95. Acá al hospital Lorena vas a regional, mira a ese paciente, tú ni sabes que tiene tuberculosis, pero así va sin mascarilla, ay, está lindo el paciente, estás exponiendo, porque no sabes, ¿no es cierto? Por eso es importante. Muy bien, otras enfermedades como salmonelosis y toxoplasmosis. A ver, en los casos de salmonelosis, bastante conocido, ¿qué síntomas tendrá el paciente? Síntomas gastrointestinales, fatiga, malestar, dolor de cabeza, síntomas urinarios, síntomas respiratorios. Y esto básicamente cuando el paciente está expuesto a aves de corral, huevos y reptiles. En el examen va a haber pérdida de peso, hepatoesplenomegalia, entre otros. Igual con la toxoplasmosis, la tularemia, igual, ¿no? Fiebre tifoidea, endocarditis, abscesos hepáticos, infección de tracto urinario, entre otras enfermedades. Ahora vienen los otros tipos de enfermedades, las no infecciosas. Acá tenemos, por ejemplo, las enfermedades reumatológicas. Es la segunda categoría etiológica más común de FOD en niños. Una prueba de anticuerpos antinucleares positiva puede sugerir la causa, digamos que sea un lupus eritematoso sistémico. Las enfermedades reumatológicas son la artritis idiopática juvenil, lupus eritematoso sistémico y las vasculitis, por ejemplo la poliarteritis nodosa. Igual acá, en la artritis, por ejemplo, idiopática juvenil, el patrón de fiebre es intermitente, más de un pico de fiebre por día, con un retorno de la temperatura normal entre picos y picos de fiebres. El paciente tiene artralgias y esto va acompañado de fiebre. En el examen físico, paciente con artritis idiopática juvenil tiene erupción rosa salmón con fiebre, eritema nodoso. Esas manos que ven son el eritema nodoso, linfadenopatías, hepatoesplenomegalia y artritis. Y en el hemograma, exámenes de laboratorio, anemia, trombocitosis, leucocitosis, PCRs o restantes de fase elevadas y elevación de las aminotransferasas. Lupus eritematoso sistémico, ahí está como en la carita del niño, ¿no? Esas lesiones en alas de mariposa, malestar, dolor torácico, disnea, quejas neuropsiquiátricas, entre otros. Vasculitis, malestar, dolor abdominal, mialgias, debilidad. Quizás acá una enfermedad, por ejemplo, que nosotros estamos viendo mucho y no lo describe mucho la literatura, son las encefalitis autoinmunes. Las encefalitis autoinmunes son enfermedades que de un tiempo a esta parte lo estamos viendo bastante en la parte de pediatría. Antes nosotros no sabíamos cómo diagnosticar una encefalitis autoinmune, pero sí sabíamos cómo venía el paciente. Y venía el paciente porque la mamá lo traía y decía lo siguiente: doctor, mi hijo ha cambiado su carácter. ¿Cómo es eso, amigo? Está renegón, está irritable, está fastidiado, no le obedece, etc. Bueno, y nosotros le hacíamos los exámenes y tenían signos meningios. Tenía rigidez, podía tener su Kerlin, Brucin, podía tener. Le hacíamos estudios de líquido cefalorraquídeo y salía negativo. Entonces era una causa viral. Entonces le dábamos aciclovir o ganciclovir, cualquier retroviral, y después de 10-14 días el niño no mejoraba. El niño empezaba a tener alucinaciones, le hablaba cosas sin sentido, se ponía agresivo con los médicos, agresivo con las enfermeras, se ponía malcriado con el personal técnico, con las enfermeras, etcétera, etcétera, con nosotros mismos. Entonces, ¿qué hacían? Psiquiatría. Llamamos a psiquiatra, ¿por qué? Porque había algún componente psiquiátrico que estaba afectando ahí. Venía el psiquiatra y lo medicaba, y el chico convulsionaba y convulsionaba. Pasaba el tiempo y el niño se moría.
y no sabíamos qué estaba pasando. Hasta que un tiempo a esta parte empezamos a hacer pruebas, paneles a nivel de líquido cefalorraquídeo, y se hacían las pruebas, digamos, el FILA-RAIN, que te dice, con este examen en líquido cefalorraquídeo voy a hacer un panel para ver si es virus, bacteria, qué puede ser. Salía negativo, y luego mandamos una muestra de líquido cefalorraquídeo a España, y le hacían el anti-MDA, así se llama el examen, y salía anti-MDA positivo. ¿Qué significa? Que el paciente estaba haciendo encefalitis autoinmune. Y la encefalitis autoinmune, como su nombre lo dice, es una inflamación de la masa encefálica producida por el mismo cuerpo, sin una causa aparente, pero que cursa con todos los signos y sintomatología de una encefalitis, que con fiebre, malestar, alteraciones, etcétera, etcétera. Y obviamente el tratamiento no era pues como el que pensábamos antes, darle vancomicina y aciclovir, sino el tratamiento es inmunoglobulinas, terapias con corticoides, digamos, a dosis altas o pulsos para deprimir al niño, terapias con rituximab, terapias nuevas que estamos haciendo para ver a esos niños. Cuando hicieron la película, por ejemplo, El Exorcista, se supone que la exorcizada tenía encefalitis autoinmune. ¿Se dan cuenta? No, porque al cura lo grita, lo insulta, le escupe, lo vomita, cambia de humor, está jajaja, después está que llora, después está que se hace la loca. Entonces, ese comportamiento es el que tenían los niños que tenían encefalitis autoinmune, y así tienen hasta ahora. Y nosotros, por ejemplo, sabemos que cuando un niño empieza a tener cambios en su conducta antes de la infección, es porque probablemente pueda desencadenar en una encefalitis. Mucho ojo con los cambios de conducta, no los dejemos pasar por alto. Si hay cambios de conducta donde hay compromiso cerebral, muchos de esos niños que hemos visto, hasta ahora hemos visto como 10, 12 casos ya de encefalitis autoinmune. De los 10, 12 casos, los primeros 2 fueron fatales. Los últimos 10 tienen una evolución buena, favorable. Algunos pueden quedar con secuelas como convulsiones, retrasos mentales, dependencia, digamos, de que la mamá le haga todo, porque se vuelven prácticamente dependientes para el aseo, para todo, y otros que van bien y resultan adecuadamente. Todo va a depender en qué punto se ha tratado este niño y qué tratamiento ha recibido. Y ahora hay protocolos, esquemas. En los procesos malignos, por ejemplo, en las leucemias agudas, son los procesos neoplásicos con los que mayor frecuencia producen fiebre de origen desconocido, seguidos de los linfomas en un 80%. La presencia de alteraciones hematológicas, así como los dolores musculoesqueléticos mal definidos. A veces dice la mamá, no, doctor, a mi hijito le duele todo el tiempo la piernita. Lo he llevado con el médico y me ha dicho que está creciendo, señora. Ese dolor es normal, es de crecimiento tanto en el hueso, etcétera, etcétera. Bacán, puede ser, pero es persistente, es constante, es en la misma zona. Le pides un estudio más, digamos un hemograma, y te salen leucocitos en 80.000. Ah, no, ya que hay algo raro. ¿Cuántos son los leucocitos normales? Menos de 10.000, pero más de 5.000, ¿no? En promedio 5.000 a 10.000, pero unos leucocitos de 80.000 ya tal vez una reacción leucemoide. Yo alguna vez he visto un paciente con 100.000 leucocitos. Imagínense esa reacción. ¿Qué se les hace? Se les hace unas láminas periféricas. Y en la lámina periférica ven la estirpe celular, y ahí vienen los cuadros de leucemias linfocíticas, entre otras. Tumores malignos como leucemias, linfomas, causas menos comunes como mixomas, hepatomas, neuroblastomas, sarcomas. En los casos de las leucemias, los niños que se quejan mucho de dolor de extremidades y huesos, esos son los que dicen que el hueso está creciendo. Ojo, hay que prestar principal atención. Hipertrofia gingival, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, agrandamiento testicular. Pruebas de laboratorio, citopenia para ver la cantidad de celularidad, glóbulos blancos extraños o inmaduros. Si tú ves un hemograma con glóbulos blancos extraños, no sé, blastos, ya llama la atención, entonces algo más puede pasar. Neutropenias, masas mediastinales, igual para el caso de linfomas, masas mediastinales, pérdida de peso, fiebre intermitente, recurrente, entre otros. Otras causas de FOD, múltiples entidades entran dentro de esta categoría como fiebre medicamentosa. Sería una etiología a tener en cuenta. Alguna vez vi, doctor, sigue haciendo fiebre la paciente a pesar de que le pasamos vancomicina. ¿Por qué? Porque cuando le pasamos la vancomicina el paciente hace fiebre. Ah, un ratito. Cuando le pasas la vanco hace fiebre. Hay una enfermedad que se llama el síndrome del niño rojo o de la persona roja por vancomicina, porque le pasa muy rápido este medicamento. La vancomicina es un buen antibacteriano, es de amplio espectro, pero si lo pasas en una velocidad de infusión muy rápida,
el niño reacciona produciendo el niño rojo. O en ese momento, claro, como estaba la temperatura, obviamente tiene fiebre. Entonces, esa es una fiebre medicamentosa. Causas diversas como disfunción del sistema nervioso central, diabetes insípida, fiebre de drogas, displasias ectodérmicas, fiebre fáctica, disautonomías familiares, entre otras. Y todo este cuadro para ver las manifestaciones clínicas, diagnóstico y algunas enfermedades no infecciosas que causan fiebre de origen desconocido. Artritis, enfermedad de Kawasaki, enfermedad de Crohn. Por ejemplo, la enfermedad de Kawasaki, miren, es importante la de Kawasaki. ¿Por qué? Porque en la de Kawasaki ustedes van a ver una secuencia. El niño tiene fiebre, malestar 4, 5, 6 días y luego empiezan con sequedad de boca. Tienen la lengua en presa blanca y luego en presa roja, acompañada de conjuntivitis y alteraciones maculopapulares en plantas, palmas y plantas. Kawasaki, ni vuelta a quedar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, enfermedad de Kawasaki dice, un 10 a 15% de los niños, sobre todo los lactantes, tienen formas incompletas, que no cumplen todos los criterios diagnósticos. Los síntomas y signos más comunes en estos niños son fiebre más de 5 días y el exantema, irritabilidad, piuria, BCG muy elevada, hipoalbuminemia, afectación pericárdica, entre otras. La enfermedad de Crohn, o esa inflamación del sistema gastrointestinal por parches también, histiocitosis, enfermedades malignas, entre otras. Dentro de las manifestaciones clínicas y factores de riesgo, considerar el diagnóstico de FOD en todo niño previamente sano que presenta. Primero, para que yo diga FOD, el niño tiene que estar previamente sano. ¿Qué tal me dices, doctor? Es un niño que tiene meningitis o que ha tenido meningitis, ahora está haciendo fiebre. ¿Será FOD? No, porque tiene que ser un niño previamente sano. Por eso dice, considerar el diagnóstico de FOD en todo niño previamente sano que presenta lo siguiente: fiebre con duración mayor a 7 días, sin causa aparente, sin evidencia de foco infeccioso, sin infección intercurrente, que tenga cambios en el estado de conciencia y que la percepción del padre a la evolución de la enfermedad está comparada con otras, quiere decir que no tiene una evolución favorable y se pueden identificar signos de alarma, entre otros. Entonces, esas son las manifestaciones clínicas para que yo piense que el niño tiene FOD. Valoración en los lactantes menores, ¿no? Podemos valorar, digamos, esto por la calidad del llanto, la reacción a estímulos, el estado de conciencia, el color, la hidratación. Este es un cuadro en la escala IOS para ver la afectación o la fiebre que pueda tener en los lactantes menores. Lo pueden utilizar. Igual te da por puntajes y de acuerdo al puntaje te dice si tiene o no tiene un compromiso general. En el examen físico siempre es importante un examen físico completo, meticuloso. El examen debe repetirse todos los días. El paciente con FOD debe ser evaluado mientras está febril también. ¿Qué tan enfermo parece el paciente? Efecto de la fiebre sobre la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, sudoración, cualquier síntoma, por ejemplo, malestar o mialgias. La erupción es característicamente evanescente y puede estar presente durante la fiebre. Va a haber un punto, nosotros cuando hagamos el curso vamos a hablar de enfermedades inmunoprevenibles y las enfermedades exantemáticas. Ahí vamos a ver todo, ¿no? Sarampión, escarlatina, varicela, vamos a ver exantema súbito, vamos a ver entre otras enfermedades. Y ustedes se van a dar cuenta que casi todas esas enfermedades en los niños van precedidas de fiebre. O sea, primero es la fiebre y después viene el exantema. Y todos tienen una exantema particular. Por ejemplo, los niños que tienen varicela, el exantema que les he dicho. Los niños que tienen, por ejemplo, el síndrome mano-pie-boca, también, ¿no? Es un tipo de erupción, particularmente en la boca, en las manos y en los pies. El niño que pueda tener, digamos, sarampión, las manchas de Koppe. A ver, ¿dónde están las manchas de Koppe? El niño que tiene rubiola, ganglios retroauriculares también van a ir pero todas esas enfermedades van con fiebre, todas, ¿ok? Pero no puedo decir FOD, ¿por qué? Porque ustedes van a ver que esas enfermedades tienen un tiempo de fiebre limitado, de 1, 2, 3, 4, 5 días, que desaparece, y luego aparece la fase eruptiva, en la mayoría de los casos, y ahí se hace el diagnóstico correspondiente. En FOD, tengo un niño que hace fiebre 7 días o más, pero no hay causa aparente. No hay erupciones, no hay máculas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por eso es importante este tema.
En la evaluación general, el examen físico, actividad, signos vitales. Los pacientes con temperatura más de 38 deben ser evaluados para radicales relativas, ¿no? Como esas causas. La pérdida de peso es un hallazgo inespecífico y la baja estatura también desencadena el crecimiento lineal, puede sugerir anormalidades endocrinas. Siempre es importante que cuando ustedes tienen un paciente con fiebre, lo que se va a alterar es la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria por la fiebre, ¿ok? En piel, cuero cabelludo, fíjense, por ejemplo, ¿no? Anormalidades como, por ejemplo, exantemas, enfermedades infecciosas, inflamatorias. En los ojos, pacientes con conjuntivitis, también puede ser lesiones en la boca, aftas u otro tipo de lesiones, sequedad en miembros, alteraciones a nivel de las encías, los dientes propiamente dichos, infecciones, lengua. En el tórax, ¿no? Alteraciones, digamos, en pulmones como crépitos, a nivel pulmonar los soplos, en el abdomen, que tenga hepatoesplenomegalia, dolor a la palpación, abscesos retroabdominales o intraabdominales, musculoesqueléticos, alteraciones musculares y óseas que puedan tener, geniturinarios, niños que tienen molestias para miccionar, para orinar, puño-percusión lumbar, entre otras. Pruebas diagnósticos iniciales, conteo de grupos sanguíneos, hemograma, pese a toda la materia que les he dicho, pues, ¿no? Fíjense, parasitomegalovirus, eosinofilia, entre otros. Velocidad de sedimentación. Los exámenes, como por ejemplo la BCG, PCR y procalcitonina, no sirven para diagnosticar fiebres de origen desconocido. ¿Para qué sirven? ¿Para qué? Para ver seguimiento, básicamente. A ver, las que son para seguimiento. Por ejemplo, si yo tengo un niño con fiebre, yo espero que esos reactantes de fase aguda estén elevados. Uno cuando está con fiebre tiene BCG, PCR, procalcitonina elevados. ¿Sí o no? Esos exámenes nunca te dicen, es por esta enfermedad. Te están diciendo, flaco, chequea, se está elevando porque hay una infección. Tu chamba es saber dónde está la infección, nada más. Ahora, cuando ya tengo la infección, ya tengo el tratamiento y todo eso, ¿qué va a pasar con estos reactantes de fase aguda con el tiempo? ¿Van a ir aumentando o disminuyendo? Disminuyendo, bajando hasta desaparecer. Pero lo usamos más para control y para seguimiento. ¿Qué pasa si no sé la causa? No está recibiendo ningún medicamento y cada vez más se eleva. Está diciendo, mira, lo que tengo este pequeño cada vez está aumentando o está empeorando con el tiempo, porque no le estás encontrando cuál es el diagnóstico. ¿Ok? Entonces, para eso, esos son reactantes de fase aguda. Los cultivos, todos los cultivos que pueda pedir, pancultivo se llama. Cultivo de líquido cefalorraquídeo, hemocultivo, urocultivo, coprocultivo, cultivo de médula ósea puedes pedir para descartar, digamos, fiebre tifoidea. Análisis de orina y cultivos también. Radiografías también pedimos, ¿para qué? Para ver pues, masas, lesiones, podemos ver neumonías, atelectasias, podemos ver secuestros pulmonares, podemos ver quistes hidatíricos pulmonares, etc. Electrolitos séricos y nitrógenos ureas en sangre. Niños con riesgo de sífilis, VIH, Kawasaki, endocarditis, pedimos toda esa batería de exámenes que ustedes ven por ahí. Evaluación posterior a la fiebre de origen desconocido, vamos a ver que deben someterse a una evaluación en serie en casos de manejo ambulatorio y manejo en hospitalización. Manejo ambulatorio, generalmente hacemos que la familia lleve un diario de fiebre y solicite que el niño regrese para evaluar nuevas quejas o cambios en su estado clínico. ¿Qué pasa si yo tengo un niño con fiebre de origen desconocido que nunca se supo cuál es la causa y se va a su casa? Come bien, juega bien, hace sus actividades y la mamá registra en un cuaderno los episodios o picos de fiebre que ha tenido. Ustedes van a ver que la fiebre va a tener un comportamiento principal. Por ejemplo, luego el quinto día tampoco. El sexto día hace otra vez fiebre. El séptimo día no hace nada. El octavo, noveno, décimo día no hace fiebre. Ya al día 20 un poco de fiebre, pero más baja. Y al día 30 ya un cachito de fiebre. Entonces, ¿qué significa esto? Fíjense, la fiebre se está autolimitando. Y esto lo vamos a ver en una curva térmica. Al principio puede ser que haga temperaturas de 39-40. Ahora al final hace 38.2. Ha bajado. Al principio hacía diario fiebre. Ahora hace después de 5, 7, 8 días. Entonces se va espaciando. Eso es para darnos cuenta que la fiebre se está autolimitando, ¿no? Independientemente de que reciba o no tratamiento.
Pero la fiebre tiene un comportamiento que tiene a la autolimitación. Nunca van a ver ustedes un niño, doctor, yo tenía fiebre de origen desconocido 5 años. Sería loco, ¿no? O sea, 5 años de fiebre y nunca se ha sabido la causa. No existe. Alguien te puede decir, doctor, yo he tenido fiebre de origen desconocido y nunca han sabido la causa, pero mire, soy médico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Puede darse. Perdón, si el FOD se resuelve después de 3 a 7 días, no realizamos alguna evaluación adicional. Quiere decir que después de 3 o 7 días de fiebre, si el paciente deja de hacer fiebre, ya no es FOD, porque ya no hay fiebre, que es el dato más importante. Evaluación posterior para los niños con aspecto deficiente y fiebre persistente y sin diagnóstico. Después de la evaluación inicial pueden justificarse las siguientes pruebas. Podemos pedir IgM, combinación de anticuerpos, para ver tracto intestinal, entre otros. Son exámenes complementarios después de un tratamiento. En el algoritmo lo que vamos a ver es fiebre de origen desconocida, definido según texto, 7 días de fiebre. Anamnesis y exploración física adecuadas, bacán. ¿Se consigue el diagnóstico o no? Si se consigue el diagnóstico, ya no es fiebre de origen desconocido porque ya sabes la causa. No sabes la causa, haces el primer grupo de pruebas, todos estos exámenes que ven acá, hemogramas, cultivos, serología, orina, radiografía, protis sanguínea. ¿Qué pasa si todavía no sabes, no se consigue el diagnóstico? Haces otro tipo de baterías, repites cultivos, serología para Brucela, para VIH, tránsito intestinal. De primera intención, cuando ustedes tienen un paciente con probable FOD, pidan exámenes para descartar causa infecciosa. Si no hay exámenes positivos de causa infecciosa, busquen exámenes para descartar causas reumatológicas, malignas, entre otras. Y así se va procediendo poco a poco. Las pruebas de diagnósticos adicionales deben basarse en los hallazgos de la historia clínica, el examen y pruebas iniciales. La imagen diagnóstica puede justificar eventualmente en niños con aspecto deficiente en quienes el fiebre de origen desconocido persiste sin explicación. Y en el tratamiento, el primer paso debe ser retirar cualquier fármaco que el niño esté tomando. A veces hablamos de fiebre de origen desconocido a causa debido a drogas, entonces se le quita todo tipo de drogas, no se le da nada. Alguna vez vi, doctor, fiebre de origen desconocido, y el paciente ¿qué está haciendo? Está recibiendo antibiótico ya 2 semanas, ya quítale el antibiótico. Le quita el antibiótico, a las 24 o 48 horas debería dejar de hacer fiebre. Doctor, sigue haciendo fiebre. Qué raro. ¿Y cómo está? ¿Por dónde le ponen el antibiótico? Por una vía que se llama un catéter venoso central. Si el catéter venoso central está más de 10 a 14 días, es una causa de fiebre de origen desconocido, porque es un cuerpo extraño que se pudo haber contaminado y sea la causa de la fiebre de origen desconocido. Entonces se le retira el catéter venoso central, se le retiran los antibióticos, se le deja al niño tranquilo, normal. Y ahí observas cuál es el comportamiento de la fiebre, si sigue o no haciendo fiebre. ¿Ok? Eso. Si está tomando varios días, la retirada se hace uno por uno. Digamos, recibe 3 antibióticos, ya vamos a quitar antibióticos, no lo vas a quitar todo de golpe. Vas quitando uno, luego el otro y posteriormente así, ¿no? Para tratar de identificar cuál es el medicamento responsable de la fiebre. En general, no deben emplearse antibióticos de forma empírica. Esto es importantísimo, miren, y este error yo he visto cometer a muchos médicos, que de forma empírica dicen, ya le vamos a dar antibiótico. Doctor, es un FOD, mira, no importa. Si a ese FOD le vamos a poner mero, banco, hay que darle también aciclovir, hay que ponerle linezolid. Ya, ¿qué más quieren ponerle? Metronidazol, ponle metronidazol, le ponemos los 5, a ver qué es lo que matamos. No se trata así, ¿no es cierto? Tú no puedes empezar antibiótico empírico en un niño con fiebre de origen desconocido. Tienes que seguir haciendo exámenes, evaluando, tratando de buscar la causa. Si no encuentras la causa, tranquilo. Fíjate si el paciente está estable o no. Si está estable, recuerda que 30% de las causas de fiebre desconocida nunca se sabe la causa. No mandes a solo con su paracetamol esporádico. Pero en ninguna parte de la guía dice tratamiento empírico de antibiótico empírico. No debe darse. Tampoco deben utilizarse esteroides antes de que el cuadro haya sido diagnosticado, siempre y cuando no haya urgencias en el tratamiento. A alguien se le puede ocurrir, mira, de repente es algo autoinmune, también le voy a poner cursos de corticoide o metilprednisolona. No está recomendado, no está recomendado. ¿Ok? ¿Qué más? El pronóstico de la fiebre de origen desconocido depende de la enfermedad subyacente, pero en general es mucho mejor en niños que en adultos. La fiebre de origen desconocido en los adultos termina mal. En ellos terminan en cuadros
oncológicos o en cuadros neoplásicos malignos. En cambio, en los niños tiene mejor pronóstico. El pronóstico de los pacientes con FOD en los que no se encuentra la causa es excelente y en la mayoría de ellos el cuadro se resuelve espontáneamente en 4 a 5 semanas. Tú lo puedes dar de alta y le dices regrese en un mes. Y en un mes probablemente la fiebre ha remitido. Y están bien a largo plazo, o sea, hacen sus actividades normales, se desarrollan normal. En 2 series de décadas de 70 las tasas de mortalidad fueron de 6 y 9%, bastante bajas. Como conclusión, podríamos decir que la fiebre de origen desconocido es una enfermedad bastante común en pediatría, pero que no debemos aventurarnos en iniciar ningún tipo de tratamiento empírico si no tenemos la causa clara. Porque hay que pensar que el 30% de todas esas enfermedades nunca se llega a saber el diagnóstico. Entonces ese paciente tampoco se va a morir, va a seguir con su vida. Ahora, ¿qué pasa si tengo un niño con fiebre de origen desconocido que cada vez está peor? Por ejemplo, cada vez está más dependiente, cada vez está más emaciado, baja de peso, cada vez ya no tolera la vía oral, ya no está orinando, no está respirando bien. ¿Qué harían ahí? Ahí ameritaría, digamos, otro tipo de tratamiento. ¿Cuál es? Por ejemplo, si ven que ya no hay soporte ventilatorio, tendrá que entrar a una ventilación mecánica. Si ven que es un cuadro infeccioso que puede ser de causa bacteriana, le indicarás antibióticos. Si ves que es algo reumatológico, le indicarás corticoides, o otros exámenes más. Pero son situaciones muy raras que por lo general no terminan así. Más bien, por lo general, los niños con FOD están tranquilos, están bien, desarrollan adecuadamente, pasan 4 o 5 semanas y desaparece la fiebre. Y si logras saber cuál es la causa del FOD, verás que el tratamiento te corresponde. O de repente es un cuadro viral que sabes que se va a autolimitar en un tiempo determinado. ¿Ya? Muy bien, entonces eso sería todo con FOD para hoy. ¿Alguna pregunta? No me digas que todo está claro, a ver. Claro, sale positivo. En la fiebre tifoidea, para que pueda salir unas aglutinaciones positivo, debería pasar promedio 7 a 14 días para que la aglutinación salga positivo. Pero la aglutinación es en sangre. Pero si le haces un cultivo de médula ósea, en 3 o 4 días puedes hallar el diagnóstico de la salmonelosis. Entonces, hay enfermedades que tienen ciertas características diagnósticas, ¿no? Es como en el examen de orina, en el urocultivo. Alguien va a decir, doctor, el urocultivo es el gol estándar. Sí, de acuerdo. Yo tengo que tener un urocultivo para decir si el paciente tiene una infección urinaria. Pero yo no voy a esperar el resultado del urocultivo en 3 o 5 días para empezar el tratamiento, porque se puede complicar. ¿No es cierto? Entonces yo, si tengo presunción de que es una infección urinaria, le inicio antibiótico. Pero para que yo diga tenga presunción, pede por lo menos nitritos y leucocitos. Y se acordará la tabla del examen. Si sale nitritos positivo, leucocitos positivo, lo más probable es que sea infección. Sí, le puedo pedir su cultivo, pero le empiezo antibiótico. Se acabó. O sea, el comportamiento, el tratamiento va a depender ante qué situación estás y ante qué paciente estás. Medicina, chicos, no es pues algo, no es algo pragmático que diga, mira, esto es A y el tratamiento es B. No, no es así en medicina. En medicina vas a tener un paciente A y su tratamiento puede ser B, C, D o E. O este paciente A parece un B, pero tiene pinta de C. No lo sé. O sea, cada persona, cada paciente es personal, cada paciente es singular, cada caso es diferente. Tú sabes cómo es la enfermedad, pero el comportamiento es diferente. Algunos niños, cuando hacen infección intestinal, o sea, diarreas agudas, debutan con diarrea. O sea, su primer síntoma es diarrea y hacen varias veces al día. Otros niños debutan con náuseas y vómitos. 1 o 2 días hacen náuseas y vómitos y al tercer día hacen diarrea. O algunos niños hacen apendicitis de un momento a otro. Están ahí tranquilos y ¡pum! Un fecalito se inflamó, apendicitis, peritonitis. Otros tienen cuadros de 2 o 3 días de malestar, dolor, hiporesia, ya se les da. O sea, no todo se generaliza. Es igual cuando ustedes sean, no sé, pues,
De repente, doctor, yo quiero ser otorrinolaringólogo, yo voy a ser otorrino. Doctor, yo quiero operar de la nariz a las chicas. Y a ver, de las 10 niñas que he operado de la nariz, 8 la niña espectacular, pero todos no la tan bien, pero ¿por qué sería lo mismo? A eso se refiere. O sea, son particularidades de cada paciente. ¿Okay? Nosotros lo que hacemos es, siempre tratamos de individualizar al paciente pediátrico. Y más todavía, porque nosotros, los pediatras, tenemos que tener en contexto no solo la enfermedad, sino que el entorno familiar. ¿Quién lo cuida? La mamá. Tú no te pones a pensar que la mamá está sufriendo por dentro. A ver, que te digan que tu hijo tiene un probable cuadro de leucemia. ¿Ya te expliqué o no? ¿Ya te sientes mal o no? Entonces, tienes que saber hacer dar la noticia. Tienes que saber explicar la enfermedad. Entonces la mamá dice, doctor, ¿saben qué? Estoy llorando, estoy mal porque me han dicho que mi hijo tiene leucemia. ¿Así le he dicho? Sí, así me he dicho. Vas y hablas con el médico. ¿Tiene leucemia? No, le dije que es probable. Señora, ¿qué significa probable? No sé, pero me han dicho que tiene leucemia. O sea, tienes que hablarle en un contexto que ella te pueda entender, te pueda comprender. No puedes saber que tienen los médicos a una mamá, ¿no? Señora, su hijo tiene una colagenopatía en la que vamos a ver que hay una depuración inadecuada de la orina creatinina. ¿Ok? ¿Qué pasamos? O sea, doctor, ¿cómo es? ¿Está bien o está mal? Se va a morir y se pone a llorar, ¿no es cierto? Tiene que tener el tacto para poder hacerle entender a la mamá con palabras simples para que ella pueda comprender y pueda entender y también estar segura de lo que le está dando. ¿Ya? Muy bien, chicos, eso sería todo. Nos vemos el día lunes.